TCL C725, un modelo del 2021 a la izquierda, versus LG UQ8050, un modelo del 2022 a la derecha. Ambos en este caso tienen panel VA. Estos resultados son con el modo cine activado en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar para probar de una vez el resultado en cuanto a escalado de imagen. Como pueden percibir, la principal diferencia es que el TCL arroja una leve mayor cantidad de brillo, mientras que el LG muestra una tonalidad más cálida, teniendo en cuenta que en ambos casos, en este modo cine, la temperatura de color en ambos casos está ajustada en su máxima calidez. Pero entonces, retomando los resultados en cuanto a escalado de imagen, lo que deben saber es simplemente lo que siempre les digo, que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, por lo cual en esos casos se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas. Pero a partir de 1080p el trabajo de escalado de imagen es mejor, y solamente a partir de 1440p los resultados se asemejan a un 4K nativo, y por supuesto ambos modelos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Para el resto de modos de imagen hay dos cosas principales que hay que mencionar. El TCL cuenta con tecnología de color Quantum Dots. Lo otro es que es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero como pueden notar solamente genera dos modos de imagen, y realmente es que en esta área el LG tiene poco o casi nada que envidiarle desde mi punto de vista. Y ahora miren esta escena con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 en ambos modelos. Como ya dije, el LG tiene poco o nada que envidiarle en este aspecto. Sin embargo, el TCL tiene esta función de color dinámico que al activarla en algunos modos de imagen sí que puede generar una representación de colores levemente más saturada, pero la diferencia no es muy grande. Entonces, en este aspecto, realmente la gran diferencia a favor del TCL es que tiene una mayor cantidad de brillo, por lo menos en la gran mayoría de modos de imagen. La diferencia no es gigantesca, pero obviamente existe. Y el otro aspecto que deben tener presente es que las tecnologías de alto rango dinámico con las que son compatibles ambos televisores solamente se activan de forma automática cuando ellos, o sea los televisores, detectan que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, ya sea por ejemplo Dolby Vision, ya sea HDR10, HLG o HDR10+. Entonces, hasta aquí, ¿qué opinan en cuanto a colores y brillo? ¿Cuál les parece mejor o con cuál se quedarían y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, si bien ambos modelos tienen panel VA, el rendimiento es mucho mejor en el LG. Y si bien el TCL presenta este leve efecto de Black Crush, simplemente lo que deben hacer para intentar aminorar o decrecer ese efecto, colocan el contraste dinámico en desactivado para que por lo menos en la escena se puedan percibir mejor los detalles. Pero si quieren disminuir el efecto clouding o de nubosidad y los sangrados de luz, lo único que se puede hacer es reducir la cantidad de brillo, no hay de otra, pero obviamente esto afectaría el resto de la imagen, incluyendo por supuesto los colores. Como les digo, el LG, a pesar de que tiene menor cantidad de brillo, por esa razón tiene un mejor rendimiento en este tipo de escenas, sin duda alguna desde mi punto de vista. Y no, el TCL no tiene panel ADS, porque de hecho estos resultados lo hacen parecer como si no tuviera panel VA sino ADS, pero no, el TCL como tal sí tiene panel VA, simplemente que tal vez su tecnología de atenuación no es la mejor, o simplemente por el hecho de tener mayor cantidad de brillo es que precisamente en este tipo de escenas tiende a mostrar una mayor intensidad del efecto conocido como clouding o nubosidad, y también leves sangrados de luz. Aunque sí hay que decir que muchas veces en el TCL, en este tipo de escenas, se tienden a percibir con una mayor facilidad los detalles. No obstante, considero que en el LG también se pueden percibir muy bien los detalles, simplemente que de pronto a veces a algunas personas tal vez les pueda costar un poco. Pero sea como sea, vuelvo y repito, en cuanto a efectos de nubosidad y sangrado de luz, el LG en este aspecto me parece que hace un mejor trabajo.
O no sé ustedes qué opinan al respecto, cuál les parece que se desempeña mejor en esta área, qué opinan al respecto, cuál escogerían y por qué. En cuanto al manejo del movimiento, ambos modelos se comportan muy bien ayudando a suavizar la imagen. Por ejemplo, la tecnología que usa el TCL es conocida como Motion Estimation, Motion Compensation, mientras que en el LG el parámetro que le permite decrecer el efecto Judder o de vibración es el True Motion. Y en ambos casos estos parámetros pueden ser muy útiles en escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos. En cuanto a los ángulos de visión, obviamente en ambos modelos no son buenos precisamente por el hecho de tener paneles VA, con lo cual, como pueden percibir, los colores tienden a perder demasiado volumen y lucir algo lavados y blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, lo cual puede ser relevante cuando deban ver estas pantallas con muchas personas que obviamente se van a tener que sentar alrededor de estas pantallas. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es muy decente, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, siendo tal vez un poco más perceptible en el TCL, por lo menos con estos fondos grises, pero lo bueno es que al ver contenido con más color, en ninguno de esos televisores se llega a notar efecto de pantalla sucia, o por lo menos no llega a ser algo molesto, por lo menos no en la gran mayoría de los casos. En cuanto al manejo de los reflejos, podría decirles que es levemente mejor en el TCL porque tiene una leve mayor cantidad de brillo. La diferencia entre ambos no es muy grande. Pienso que con reflejos de focos de luz hacen un buen trabajo, pero con reflejos de luz natural obviamente no son los mejores, precisamente porque ninguno de ellos tiene altas cantidades de brillo. Otro aspecto muy importante que quiero mencionarles y que a veces no se tiene muy en cuenta es en cuanto al sonido. La potencia del TCL es levemente mayor y además cuenta con tecnología de la marca Onkyo. Su experiencia es un poco más envolvente y alcanza más altas frecuencias. No obstante, el LG en esta área de sonido la verdad es que también rinde muy bien, con una experiencia también algo envolvente. Tiene una leve menor potencia, pero aún así puede ser más que suficiente, créanme, para la gran mayoría de personas. De todas formas, aquí les dejo una pequeña prueba para que puedan juzgar eso por ustedes mismos. Obviamente no es lo mismo escucharlos a través de este video como escucharlos en la vida real, pero por lo menos de esta manera se pueden hacer más o menos una idea. Y para esto utilizo el modo de sonido estándar en ambos televisores. En cuanto al apartado gaming, lo que deben tener presente es que cuando el TCL detecta un videojuego, simplemente activa el modo juego, pero no permite otros modos de imagen. Es decir, que si quieren modificar parámetros de color y brillo, pues obviamente les toca hacerlo directamente, y también se puede modificar el parámetro color dinámico en caso de que así lo requieran. Mientras que en el caso del LG cuenta con esta Game Bar que pueden notar, que viene con estos géneros de juego predeterminados y que con cada elección, como pueden percibir, cambia la configuración gráfica en cuanto a brillo y colores, lo cual es genial
tener estos modos predeterminados con este modo juego, es decir, sin afectar de forma negativa el tiempo o los tiempos de input lag, y además se puede acceder a optimizador de juego, es decir, que se pueden modificar parámetros extra en esta área como les estoy mostrando. Y uno de ellos es el mapeo de tono dinámico. Al dejarlo encendido en el TCL muestra mejores resultados, mientras que en el LG los mejores resultados se pueden percibir cuando se activa el HGIG, o conocido como HDR Gaming Interest Group, que solamente se activa cuando el videojuego tiene alto rango dinámico. Y como tal, el aspecto más importante que deben tener presente es que si bien este TCL C725 se anuncia o se vende como si tuviera puertos HDMI 2.1, deben tener presente que no es compatible con lo más importante de esa tecnología, es decir, que no es compatible ni con los 120 Hz en 4K, ni tampoco con tecnologías de frecuencias de actualización variables, es decir, que no es compatible ni con FreeSync, ni tampoco con G-Sync. Y obviamente el LG tampoco es compatible con ese tipo de tecnologías. Aún así me parece que el rendimiento en cuanto a manejo del movimiento, colores, representación gráfica en general y cantidad de brillo puede ser más que suficiente, por lo menos para gamers que no sean demasiado exigentes en esta área. Y yo por lo menos hasta ahora no he llegado a experimentar efecto ghosting en ninguno de estos modelos. Y el otro aspecto importante tiene que ver con sus tiempos de input lag, que por lo menos desde mi punto de vista están más que bien, generan muy buenos resultados, probablemente también más que suficientes para gamers que sean algo exigentes, teniendo en cuenta que se trata de televisores de pantallas relativamente grandes. En cuanto al apartado Smart, simplemente hay que mencionar que este es el diseño de sus controles remotos, que personalmente me gusta más el diseño del Magic Remote, además de su ergonomía y también su funcionalidad, porque obviamente permite esto que les muestro, que al apuntar a la pantalla aparece un cursor y también se puede hacer scroll. Todo esto hace mucho más fácil la navegación. También es importante mencionar que el sistema operativo del TCL es Google TV basado en Android 11 y el sistema operativo del LG es WebOS propio de esta marca. Este es el diseño del menú principal de ambos modelos. La fluidez en ambos televisores me parece que es muy buena a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos. No es lo más rápido del mercado, pero por lo menos no llegan a convertirse en algo estresante. La rapidez a veces es un poco mayor en el TCL, pero la diferencia no es muy grande. Sea, como les digo, ambos en esta área se desempeñan de una forma buena o por lo menos muy decente. Y en cuanto a asistentes de voz, el TCL es compatible por supuesto con el asistente de voz de Google y además es compatible con la función de manos libres, es decir que simplemente con decir OK Google, el asistente de voz se activa sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono en el control remoto, mientras que el LG no es compatible con esa función de manos libres. Y en cuanto a asistentes de voz como tal, el LG es compatible con el asistente de voz propio de esta marca. También el Amazon Alexa y en algunos países también es compatible con el asistente de voz de Google, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no lo soporta. También es importante mencionar que la tienda de aplicaciones del TCL es la Play Store de Google, que es mucho más amplia y de ser necesario a este televisor se le pueden instalar archivos APK, mientras que en el LG eso no es posible. Aún así la LG Content Store puede ser más que suficiente para la gran mayoría de personas, pero lo que deben saber es que no se le pueden instalar archivos externos para aplicaciones, o por lo menos no de una forma legal que no pudiera llegar a afectar a la larga de forma negativa el software del televisor. También es importante mencionar que ambos modelos son compatibles con esta función conocida como compartir pantalla o Screen Mirroring. Simplemente ninguno de ellos es compatible ni con Multiview, ni con pantalla superpuesta, ni con Picture in Picture. Y en cuanto a navegadores de internet, si bien el TCL obviamente tiene varias aplicaciones que pueden cumplir esta función, la verdad es que no he podido probarlas todas. No obstante, si bien el LG cuenta tan solo con un navegador de internet, para mí es muy bueno, creería yo que muchísimo mejor. Tiene estas funciones extra como visualización de TV que puede ser muy útil. También se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz en inglés o en español. Y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web.
y si en ella llega a aparecer publicidad, lo bueno es que con el Magic Remote esa publicidad y la navegación en general se hace muchísimo más fácil. En cuanto a diseño, la principal ventaja del TCL es que sus bases se pueden colocar a una distancia más corta entre ellas o con más distancia entre ellas, lo cual puede ser muy útil cuando por ejemplo una persona tenga una mesa muy pequeña, mientras que en el caso del LG las bases laterales solamente tienen una distancia entre ellas la más amplia, como pueden percibir. En cuanto a las entradas, el TCL tiene tres ventajas. Una de ellas es que uno de sus puertos USB es 3.0, tiene también un puerto de 3,5 milímetros para auriculares y tiene también un puerto de 3,5 milímetros para conectar un conversor de entradas compuestas. Por todo lo demás es igual al LG, con 3 puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire. Mientras que el LG carece de puertos de 3,5 milímetros y sus dos puertos USB son 2.0. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, estas temperaturas se mantienen dentro de rangos normales. Sea como sea, ninguno de ellos van a llegar a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Ya entonces, para terminar, si me preguntan cuál de estos dos modelos les recomiendo, la respuesta es muy simple. Si necesitan un televisor que tenga como sistema operativo Google TV, o si simplemente les gusta más ese sistema operativo y además quieren un televisor que tenga un poco más de brillo y un rendimiento en cuanto a sonido levemente más potente, obviamente el TCL sin duda alguna será su respuesta. Pero si no les gusta ni Android ni Google TV y prefieren, como yo, el sistema operativo WebOS y además no son amantes del brillo y prefieren un mejor rendimiento en escenas oscuras, obviamente el LG será una mejor opción, porque además en cuanto a sonido también hace un buen trabajo. El otro aspecto que a veces se me olvida mencionar es que el sistema operativo WebOS de los LG tiene la ventaja de que permite que su control remoto se pueda sincronizar con decodificadores de señal digital, mientras que ni Android TV ni Google TV permiten ese aspecto y puede ser algo diferencial para muchas personas. Y por supuesto recuerden que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz en 4K y tampoco son compatibles con frecuencias de actualización variables. Por favor, no se dejen engañar por publicidad engañosa. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos. ¿Cuál escogerían o cuál les gustó más y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan estar al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.